Curva, batazo, profundo por la izquierda. La bola se va, se va. Y los navegantes del Magallanes son los campeones. A lo profundo del right field, la bola arriba, arriba El béisbol en Venezuela es sin duda alguna el deporte que mueve a las grandes mayorías. Es así desde que se jugó la primera vez. Fascinó desde un principio. Para muchos es el juego más emocionante de todos. El béisbol es uno de nuestros espacios, parte importante de nuestra vida, incluso para la gente que no es fanática o aficionada al béisbol. Transcurre en un contexto beisbolero y eso está en nuestro lenguaje diario. Un bate quebrado, le tiraron una metra, es decir, ese tipo de expresiones que son todas beisboleras y que todo el mundo entiende independientemente de que sea fanático o no del béisbol. El béisbol se practica en Venezuela desde mayo de 1895, gracias a unos jóvenes de la ciudad de Caracas que organizaron el primer juego del que se tenga noticia. Desde ese día, a las tertulias que se dan en plazas, calles y esquinas, se incorpora un nuevo tema de conversación. En Venezuela se juega y se habla béisbol. Para 1917, el deporte ya es popular y se practica en todo el país. Se construyen y acondicionan espacios para su práctica y se cobra entrada para presenciar una partida. En Venezuela no se habla de política, pero sí se trata de béisbol. Hasta la familia del dictador Juan Vicente Gómez se involucra en la discusión. En un local llamado El Backstop, muy cerca de la Casa Presidencial de Miraflores, en el centro de la ciudad de Caracas, la plática está en su mejor momento. Son jóvenes que sueñan con la posibilidad de fundar un equipo. Lo primero es escoger el nombre y sobre la mesa se colocan las distintas opciones para someterlas a votación. Todos los presentes en el local participan y la decisión se toma por estrecho margen. Le ponen Navegantes del Magallanes porque ellos piensan que iba a ser comparable ganarle a los Navegantes del Magallanes como navegar el estrecho de Magallanes. Quienes asisten a esta reunión, lejos están de imaginar que el nombre y el equipo que acaban de fundar se convertirán, con el pasar del tiempo, en un referente del béisbol venezolano. Días más tarde, con junta directiva, uniformes y hasta una sede propia, se decide convocar a peloteros de todo el país para conformar la nómina del equipo. 29 son los jugadores que acuden al llamado y se reparten en dos conjuntos. En principio, y como es habitual en la época, juegan entre ellos mismos y realizan algunos encuentros amistosos con equipos ya establecidos.
No es sino hasta 1918, en febrero, que el Magallanes hace su debut en un campeonato amateur de tercera categoría. Esta primera participación en un torneo significa más derrotas que triunfos. Esta situación inevitablemente calienta los ánimos de la directiva del equipo. Quizás fue aquí donde la palabra paliza se incorpora al lenguaje del béisbol en Venezuela. Se discute sobre la continuidad de la divisa. Al final, se decide retirar a la novena del torneo. El Magallanes da un primer paso en falso. Esta fugaz incursión en la pelota venezolana no impide que se siembre un fuerte sentimiento de pertenencia. Al Magallanes se le bautiza popularmente con nombres como Los Turcos, Diablos Rojos, Bucaneros, Navegantes de Caspia y más adelante Los Eléctricos. Todos seudónimos que a lo largo de su historia han marcado momentos importantes de la divisa. Desde el año de su fundación, en 1917 y hasta 1964, el equipo Magallanes intenta en varias oportunidades establecerse en el béisbol venezolano. Para lograrlo, debe navegar por los próximos 47 años en un mar azotado por interminables tormentas. Su historia en este periodo no deja de ser similar a la de otros conjuntos que intentan consolidar sus proyectos deportivos. En estos tiempos es común ver cómo surgen nuevos equipos y al cabo de un tiempo desaparecen. La única diferencia es que el Magallanes siempre regresa y lo hace manteniendo el nombre con el cual comenzó a sembrar una particular pasión. Lo sucedido en 1918 es historia. Magallanes retorna a la competencia 9 años después. Una renovada junta directiva, integrada por viejos y nuevos miembros, inscribe al equipo en la segunda categoría del béisbol amateur. Para la ocasión, y quizás buscando cambiar la suerte, estrena uniforme. Los colores originales son sustituidos por un marrón achocolatado, que a juicio de la fanaticada y periodistas del momento, es la más espantosa indumentaria utilizada por un equipo de béisbol venezolano en aquel momento. El debut de los ahora bautizados como los achocolatados no puede ser peor. Pierde contra la novena Estrella Roja, con un marcador que hace recordar, una vez más, que la palabra paliza existe en el diccionario del béisbol en Venezuela. Un poeta que se hace llamar Juan Parao describe en unos versos publicados en la prensa lo que a su juicio es la razón de la mala racha que atraviesa el equipo. Pobrecito el Magallanes que lo tienen empavado, con un uniforme horroroso como chocolate aguao, como guayuco de mono, como calzón embarrado, como burro revolcado. Pobrecito el Magallanes que lo tienen empavado. Sin embargo, Magallanes insiste y se inscribe en diversos torneos. Tal es el entusiasmo que genera el equipo que sus seguidores deciden rebautizar el barrio que vio nacer a la divisa y lo comienzan a llamar los Magallanes de Caspia. No hay ningún otro equipo que haya definido una toponimia, otro equipo que haya determinado el nombre de un lugar, siempre es al revés. Los equipos se llaman como el lugar en el que están. Llegar a la primera división del béisbol amateur venezolano es la meta de la joven directiva. En esta categoría, solo juegan los mejores. Es común en la época que un equipo rete a otro para jugar una serie de partidos amistosos. El Magallanes se atreve y lo hace con el Santa Marta y el temible Royal Criollos.
novena seguida por habitantes del sector de Sarría en Caracas y conocida como Los Rollones. Según los entendidos, el más poderoso equipo de esos años. Para sorpresa y alegría de la fanaticada de Katia, ambas series son ganadas. Los encuentros entre el Royal Criollos y Magallanes generan gran interés. Nace la rivalidad de la capital. Prepara la bola, Royal, su lanzamiento y lanza la primera. Estos son los primeros juegos en transmitirse por radio. Una partida entre Magallanes y Royal Criollos es sinónimo de fiesta. El sueño de ver al equipo jugar en la primera división del béisbol en Venezuela se hace realidad. Finalmente tiene la oportunidad de medirse contra los grandes en el campeonato de 1930 y sorprende a los entendidos al conquistar su primer título en la pelota organizada. Para ese momento, el béisbol venezolano está cambiando. El romanticismo con el cual nace este deporte comienza a desaparecer. El béisbol en Venezuela, se supone, sigue siendo amateur, pero algunos peloteros comienzan a recibir dinero y se inicia la contratación de jugadores consagrados de la Liga Estadounidense y del Caribe. El Magallanes, al igual que otros conjuntos, hace esfuerzos por obtener los servicios de los mejores, pero al cabo de un tiempo, el dinero que aportan sus directivos y socios es insuficiente para mantener el equipo. En esta oportunidad, no son las derrotas las que llevan a la nave turca a aminorar su marcha. La situación económica del club se hace insostenible. Por los próximos 9 años, el equipo hace esfuerzos por regresar a la competencia, pero finalmente abandona los torneos. En mayo de 1941, el horizonte parece despejarse. El empresario Carlos Lavó, antiguo dueño del equipo de béisbol Sabios del Vargas y propietario de un exitoso negocio de electrodomésticos, adquiere el equipo Magallanes y registra los derechos sobre su nombre. Con nuevo uniforme, donde se destaca claramente quién está detrás del conjunto, salta al terreno. Su reaparición es recibida con entusiasmo por los aficionados capitalinos, en especial por los de Katia. El Magallanes, ahora rebautizado popularmente como Los Eléctricos, regresa para animar y seguir cortejando a sus seguidores. Era la época de Vidal López, de Chucho Ramos, de Valentín Arévalos, esos grandes peloteros venezolanos que hicieron y le dieron nombre a la franquicia del equipo de los Navegantes del Magallanes. Ese mismo año, los fanáticos del béisbol y toda Venezuela están de fiesta. El país recibe a la selección nacional que conquista el campeonato mundial realizado en Cuba. El béisbol venezolano definitivamente se puso los pantalones largos. No había ningún adelanto tecnológico como los que conocemos hoy en día. La gente estaba pendiente de la prensa y estaba pendiente de la radio. Yo creo que allí los venezolanos terminamos de enamorarnos del béisbol. Tuvimos éxito. Pasada la fiesta, en octubre de 1942, se reanudan los torneos. Nuevos equipos aparecen en la escena, otros son historia. El temible Royal Criollos ya no está para enfrentarse al Magallanes. Su puesto lo ocupa un nuevo conjunto bautizado como Cervecería Caracas. Este nuevo equipo es el heredero de la fortaleza y el estilo de jugar con puros criollos que distinguía a los Rollones de Sarría. La rivalidad de la capital está ahora en manos del Cervecería y el
Para el año 1946, se crea la Liga de Béisbol Profesional con solo 4 equipos. Béisbol en el Estadio Cerveza Caracas. Ante una enorme expectativa y a los acordes de una banda militar, desfilan los 4 equipos inscritos en la contienda junto con los directivos del torneo profesional. En el home vemos algunas jugadas cuyas carreras le dieron un triunfo al Magallanes de 5-2 sobre el Venezuela. Para 1951, la capital, Caracas, estrena Estadio de Béisbol. Es una moderna instalación con capacidad para 30.000 personas, construida en los espacios de la Universidad Central de Venezuela. El Universitario, como se le comienza a conocer, pasa a ser el nuevo templo del béisbol. Las pasiones se despiden del ya antiguo Estadio de San Agustín, sede y testigo por casi 25 años de la historia de la pelota venezolana. El profesionalismo le sienta bien a la novena de Katia. 3 campeonatos entre 1946 y 1955 así lo demuestran. Pero cuando el barco parece navegar con viento a favor, la fanaticada magallanera recibe la noticia de que don Carlos Lavó, propietario de los eléctricos, decide retirarse. El barco magallanero se queda sin timonel y entra de nuevo en una tormenta para desaparecer. Esta ausencia parece ser definitiva. Venía el equipo a quedar campeón y sin embargo, sorpresivamente, el equipo no iba a salir a la temporada siguiente y el equipo desapareció. Con actuación de los equipos Caracas y Oriente, se inaugura el campeonato profesional. Su lugar en el béisbol profesional es ocupado por los equipos Oriente y luego Orientales. El fanático magallanero debe conformarse en aupar a lo lejos a estos conjuntos, en donde ven jugar a los ídolos de la novena de Katia. Mi papá siempre me hacía referencia a que, bueno, que sí, que éramos de Oriente porque ahí estaba Camaleón García, pero que el equipo de nosotros era el Magallanes. Eso es tan cierto que a mí me pasó. Yo era magallanero y el equipo no participaba en las competencias de béisbol y nunca había visto Magallanes jugando. Magallanes primero tuvo grandes peloteros que hicieron que la identificación con la camiseta, con los colores y con el nombre del equipo fuera tan profunda y tan difundida en todo el país, sobre todo en el oriente y en el centro. Los Vidal López, los Camaleón García, aquellas grandes figuras que hicieron a los primeros Magallanes. Los equipos de la Liga Profesional se preparan para la temporada 64-65 y una noticia se comenta en todo el país. Lo que parecía imposible sucede. Antonio José Isturiz, propietario del equipo Orientales, decide terminar con ese proyecto y adquiere los derechos sobre el nombre Magallanes y lo revive una vez más. El Magallanes nació, desapareció, renació, volvió a desaparecer, volvió otra vez a la palestra. El Magallanes lo tenemos regresando una y otra vez. Lo cierto es que en los corazones de la gente, sí creo que no hay nada más importante que eso, Magallanes es Magallanes desde 1917. Nunca más, hasta hoy, el Magallanes ha vuelto a desaparecer. Acompaña a los equipos que dan vida y animan el béisbol profesional venezolano. Le tira, batea hacia la parte izquierda, más rápidamente la fila a buscarla, sigue buscando la bola. Capturó la pelota de manera increíble, amigos. El fantasma García. Como otros deportes, el béisbol tiene sus héroes, figuras que roban los corazones de la afición, personajes predestinados a ser recordados por siempre.
el Magallanes no ha dejado de presentar los suyos. Ha sido y es una fábrica de ídolos. Cuatro generaciones de peloteros que lo han dado todo por la divisa. Ellos son, en definitiva, quienes dan sentido al juego, al equipo. Algunos de ellos están en el Salón de la Fama del béisbol venezolano. Por sus carreras, por sus trayectorias, se han ganado la distinción de ser parte de este equipo de inmortales. Pero hay un presente, las figuras de hoy, y quienes sueñan con la inmortalidad deben prepararse y perfeccionarse, seguir creciendo para alcanzar la gloria. En el campo se mezclan los saberes y se pasan los secretos. El béisbol venezolano ya es moderno, es una empresa, una industria. Terrenos de la derecha, va rápidamente al corte, no puede, y el Magallanes acaba de dejar en el terreno a los Tigres de Aragua. La Liga Venezolana es una liga de mucha tradición, importante. Somos quizás de las instituciones más serias que hay en este país. El mejor espectáculo deportivo de este país es el béisbol. Ahora más, porque tienes ese semillero de jugadores que son firmados, o sea, una competencia súper increíble, pues ya te firman jugadores de los 14 años. Tú puedes ver jugadores que están en la liga de los novatos, pero con una proyección muy positiva en lo que va a ser el futuro de esta organización. Para los venezolanos, el béisbol es una devoción que se traspasa de generación en generación. Cada conjunto arrastra su fanaticada, sus incondicionales. El Magallanes tiene lo suyo. Para sus seguidores, es el equipo que más pasión genera. Es, dicen, un sentimiento nacional. Se va, se va, se va. Y la bola. Cuadrangular para Robinson. Cada vez que vas a cualquier entidad del país, los jugadores del Magallanes son más conocidos que los otros jugadores. El Magallanes es la institución deportiva más antigua que existe en el país. Quizás por eso, por tener 100 largos años, le ha permitido sacar ventaja sobre otros equipos y enamorar a 4 generaciones. Quizá tenía la ventaja de que fue un equipo caraqueño durante décadas y que luego se fue a la provincia, dejando una inversión en Caracas. Todavía Magallanes es un equipo muy popular en la capital, vaya, muy popular en todo el país. Los peloteros importados que vienen para acá y que ven la presencia del fanático en todas las demás plazas, hay cosas que eso no lo entienden, porque no es normal, no es natural. No es natural que nosotros vayamos a Caracas, en un Caracas Magallanes, y que la mitad del estadio sea del Magallanes. Eso no es natural. Entrar a un estadio donde estén jugando los navegantes del Magallanes
es reencontrarse con sus símbolos. Es ver al Turco, ataviado con sus ropajes de las 1001 noches. Es volver a escuchar la sirena de Gustavo Hernández, principal animador del club por los años 40 y 50. Es encontrarse con Venezuela. Hay tantos fanáticos, no tan solo en Valencia, sino en todas partes del país donde va a jugar Magallanes. Creo que es un equipo de pueblo. Todo el mundo, desde todo el año está hablando de Magallanes. Y en octubre hasta febrero, uno siempre está hablando más cada día del Magallanes. El sentir nacional es que la mayoría del fanático del béisbol es magallanero y sigue siendo un fanático fiel, eso se ve en los triunfos. Por supuesto, tienen derecho también a molestarse cuando las cosas no salen bien, pero hay que vivir con eso. El Magallanes es un sentimiento que incluso traspasa el campo de juego para quedar plasmado en las artes. Una cultura, ser magallanero es una cultura, una de nuestras aristas culturales. Yo no sé si en Perú haya posibilidad de que exista el Magallanes o que de repente en Estados Unidos pueda florecer una cultura y un equipo como el magallanero. Es decir, creo que Venezuela y la forma de ser del venezolano permite la existencia de fenómenos como el Magallanes. Los navegantes del Magallanes son incluso la inspiración para que un caraqueño de corazón, Luis María Frometa, Billo, le pusiera música a las letras del maestro Pedro Rojas y que muchos seguidores de otros equipos bailan y tararean a escondidas. Este es un ambiente que se repite, que se espera cada temporada. Si España tiene su clásico del fútbol, Argentina se pavonea con el suyo. Venezuela tiene un Caracas Magallanes. Nada supera estos encuentros. Cada vez que estos equipos se ven las caras, moviliza el país. Caracas Magallanes no es béisbol, pero Caracas Magallanes puede ser lo que tú quieras. Te llama gente que tiene 25 años que no lo ves. Ministros que se presentan en el estadio que quieren entrar a ver juego de pelota. Funcionarios que quieren hacer una inspección en el estadio de un nuevo Caracas Magallanes. En Caracas Magallanes puede pasar cualquier cosa. Tú pretendes prepararte como un juego más, pero un Caracas Magallanes nunca es un juego más. Un Caracas Magallanes, las expectativas están puestas sobre ti, de cómo va a actuar el equipo, quién va a ganar la serie, cómo va a reaccionar las redes sociales al día siguiente. Largo la bola, se va y la bola. Los venezolanos vivimos un Caracas Magallanes desde que sabemos cuándo viene el próximo juego. O sea, uno se sabe el calendario y se prepara para estar en los Caracas Magallanes. Uno, no solamente la rivalidad se vive en el estadio, la rivalidad se vive prácticamente los 12 meses del año.
es como jugar la primera vez, ¿verdad? Porque siempre, siempre, siempre vas a sacar lo mejor de ti por la rivalidad. La prensa, la publicidad es lo que ha llevado a lo que hoy es Magallanes, Caracas. El origen de este clásico se remonta a los encuentros entre el Magallanes y el Royal Criollos, pero sobre todo se recuerda por los enfrentamientos con el Cervecería Caracas. Ya en los años 40, cuando nace la liga, un juego entre Caracas y Magallanes era especial, porque la gente lo había hecho especial. Los medios de comunicación han ido detrás de la gente. ¿Y por qué hay tanta gente detrás de los medios de comunicación? Es que el Caracas Magallanes es un suceso. La primera vez que se enfrentan, lo hacen de manera amistosa. La novena de Catia derrota al Cervecería 4-0, de la mano de su gran ídolo, Vidal López, pitcher y cuarto bate del equipo. 2 meses más tarde, el 27 de diciembre, se ven las caras nuevamente, pero esta vez en el marco del campeonato de Primera División. Para sorpresa de los fanáticos del Magallanes, el pitcher y cuarto bate del Cervecería Caracas es Vidal López. Así es el béisbol. Este triunfo, el primero para las estadísticas, lo obtiene el Cervecería Caracas. A partir de entonces, esta rivalidad se vive partido a partido, año a año. Uno no existe sin el otro. No tendría sentido ser caraquista si los magallaneros no existieran y viceversa. Hay gente que viene y que compra los abonos aquí, y no exagero, que compra su abono de 30 y pico de juego, de 40 y pico de juego, incluyendo, digamos, lo que es la postemporada, solo y exclusivamente para garantizarse que tenga su entrada para el Caracas Magallanes. Para los jugadores, estos partidos son especiales. La atmósfera que los envuelve no se encuentra en otros juegos. Es un impacto dentro de la fanaticada, un impacto mediático, un impacto a través de las redes sociales, promocionando uno de los mayores eventos deportivos del país. Entonces tú puedes tener una idea de cómo se siente el jugador, motivado de ser el protagonista directo de lo que puede pasar en el juego. Se viene para la goma y, amigos, le ha robado el home al cubano. Esto se puede ver en un Caracas Magallanes, un robo delante de tanta gente. Yo recuerdo peloteros, qué sé yo, Tom Walker, cuando existían las handicap, salía a grabar con su camarita lo que pasaba y yo una vez le pregunté que por qué lo hacía y me dijo es que no me lo van a creer. Batazo por segunda, bueno para 2. Arranca el short out, pivotea Rondón, doble play la jugada. El jefe de scouts de Atlanta a nivel mundial estaba, por casualidad estaba en Caracas Magallanes y vio el juego y cuando se fue nos dijo, yo quisiera por favor que me manden una copia de este juego de televisión porque nadie me va a creer que esto existe. En 1994, se enfrentan por primera vez en una serie final. Magallanes tuvo una época espectacular, esa época de cuando el primer final Caracas Magallanes en el 94, ese equipo Magallanes era muy bueno. Por el campo corto, y está Cedeño en segundo out, el tiro a primera. Doble play la jugada. Llegan felices, llegan amigos, echándose bromas y contentos por lo que van a ver. Y se van, uno picado porque perdió y el otro contento y picándolo porque ganó. Pero se siguen yendo amigos y felices, teniendo su amistad y teniendo la rivalidad de Caracas y Magallanes. Eso, en el país que hemos sido, en el país que somos hoy en día y en el país que vamos a ser, es un bien inapreciable. Eso es el mejor legado que el béisbol en general y que Magallanes en particular
junto a su cara opuesta, que es el Caracas, nos pueden legar. Es una rivalidad que sirve de ejemplo para el crecimiento, para la cultura, para las vivencias, para el cómo deben ser las relaciones entre las personas en un Caracas Magallanes. Rivalidad en el terreno, fraternidad fuera de él. Caracas y Magallanes son, antes que nada y por encima de todo, la mejor expresión de la venezolanidad, de lo mejor de nosotros. Nos pasa en todos los estadios y nos pasa con todos los equipos, pero más que nada nos pasa con el Caracas y el Magallanes, porque son los dos grandes rivales del béisbol venezolano y los que más personas involucran por detrás. En 1969, el equipo Magallanes es adquirido por un grupo de empresarios del estado Carabobo y muda sus enseres a la ciudad de Valencia. Pudiéramos decir que entonces se experimenta una metamorfosis, se experimenta un mejoramiento también en lo que es la franquicia, tanto en su organización como el desarrollo de los peloteros, las oficinas, el estadio. Todos los años hacemos inversiones importantes para que el fanático venga y tenga todas las comodidades, y no solamente cuando está viendo el juego, sino también cuando está haciendo otras actividades, cuando está comiendo fuera en la plaza. Tenemos una plaza de la fama donde ya hemos colocado las placas y hemos hecho ya un homenaje a varios, no solamente peloteros, sino también hombres, mujeres, que han tenido que ver con la institución en diversos aspectos. En su primera temporada en Valencia, obtiene el campeonato de ese año y se gana el derecho de representar a Venezuela en la Serie del Caribe. En el Universitario de Caracas y ante 30.000 aficionados, derrota a los Tigres del Licey y obtiene el gallardete de la serie por primera vez para un equipo venezolano. De ese campeonato, hay una imagen que no se ha borrado de la memoria de nuestro béisbol. Yo no sé cómo jugué el resto de los partidos, pero hay algo que queda en el imaginario de los aficionados, en la mente de los seguidores del béisbol también, que fue el momento cuando yo llegué al home, impulsado por un hit de Gustavo Gil, para que el Magallanes ganara no solo el juego, sino también la Serie del Caribe para Venezuela. La historia se repite en 1979. Luego de obtener el título de campeón, el sexto en la era profesional, triunfa en el Clásico Caribeño por segunda vez. De esta conquista se recuerdan las estrategias del manager Willie Horton, apodado El Brujo. Todo el mundo le tenía respeto porque era un jugador que había estado 18 años en las Grandes Ligas y había bateado 300 honrones. Nunca había venido un pelotero de esa jerarquía para nuestro país. Los años 70 son de grata recordación para los seguidores del Magallanes. 10 años donde se logran 3 títulos en el béisbol profesional y 2 campeonatos del Caribe. Pero la alegría de la fanaticada dura poco. Apenas se inician los años 80, las sonrisas desaparecen. Hubo años, algunos años muy, digamos, malos en el sentido deportivo de la institución. Fue cuando realmente esa cantera no estaba, digamos, generando los peloteros de recambio que son tan necesarios y tan primordiales para mantener un nivel de juego y un nivel de equipo competitivo. No le ganaban a nadie, tenían muy pocos peloteros nativos. Digo, eran muy buenos los importados, pero no tenía buenos peloteros nativos. Para los entendidos, los años 80 son considerados los peores en cuanto a ganados y perdidos en su historia. En las primeras 2 temporadas de este periodo, los turcos acumulan solo 38 victorias contra 92 derrotas, y lo que es peor aún, pierden 14 partidos en fila ante su eterno rival, los Leones del Caracas. Andrés Eloy Blanco, cuando recibe a los campeones del 41, él dice,
nosotros, los venezolanos, que estábamos tan acostumbrados a perder, que recibíamos las derrotas con una sonrisa de resignación. Bueno, yo creo que eso más o menos nos pasaba a los magallaneros en esa época, ya no te dolía. Al final, ya en el año 8, después de aquella humillación el 13 del Zapatero con el Caracas, ya era mucho más difícil. ¿Qué más te podían hacer? Volver a la senda ganadora se logra ya transitados los 90. Desde 1994 hasta 2016, el Magallanes logra 6 títulos. Y el Magallanes es campeón de la temporada. En sus 100 años de existencia, alcanza la Copa en 16 oportunidades, sumando 2 campeonatos en la primera división del béisbol amateur, 12 títulos en el profesionalismo y 2 series del Caribe en la etapa moderna de este evento. Es el segundo equipo más ganador de la pelota rentada en Venezuela. Siempre vamos a ser magallaneros. Magallanes es pueblo. Desde muchachos soy magallanero. De la abuela y de la madre. Vamos muchachos, navegantes para adelante. Como dice la canción, Magallanes. Que iba siempre el Magallanes. Vamos para arriba, vamos a ganar, para adelante. Tú levantas una piedra y te sale un magallanero. Magallanes para todo el mundo. Magallanes Venezuela. Los navegantes del Magallanes, su nombre, la institución, arriban a sus primeros 100 años de existencia, escribiendo importantes capítulos del béisbol venezolano. Desde 1917, es protagonista de una historia de soñadores, empresarios, jugadores y fanáticos, héroes civiles que se empeñaron en ser parte del juego más emocionante de todos. 4 generaciones han sido testigos de su crecimiento, sus hazañas, derrotas y triunfos. Desde el campo de juego, han sabido conquistar a todo un país y sembrar una pasión que renace año a año. En cada partida se reviven a los ídolos de siempre, se celebra el hoy y se dibuja el futuro. Cuando el béisbol regresa a la conversación y terminan los meses de espera, la institución deportiva más antigua de Venezuela, los Navegantes del Magallanes, dice presente con su historia para competir y seguir enamorando a sus seguidores. El ritual se repite. Todo está listo. Es otra oportunidad para seguir escribiendo el relato de una pasión centenaria.